aplauso, se viene el gran Cariñoso de los Andes. Venga las palmas, el aplauso. Fuerte las palmas, Cariñoso. Bienvenido, adelante. Hola, hola, hola. ¿Cómo está, linda familia? Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Es una por Víctor Alberto. ¡Jajín! 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 ¡Esa palmita! Échale, hermanos. Ajá. Hoy cantamos a nuestro hermano mayor, ¿no? Al genio de Huaytapallana, y quiero cantar con todos ustedes, mis amigos. ¿Sí? Su primer tema que lo llevó al éxito. ¿Cuál es? ¿Cómo? Agua que corre por el río rima, en tus corrientes llévate mi pena, porque sufrir tanto ya no puedo, por una ingrata que no me ha querido. ¡Esa palmita! Agua que corre por el río rima, en tus corrientes llévate mi pena, porque sufrir tanto ya no puedo, por una ingrata que no me ha querido. ¡Échale con ganas! ¡Vamos! ¡Esa palmita! No escucho ese calor humano de Víctor Alberto. ¡Échale con ganas! En Matucana hay buenas manzanas, en San Mateo muy ricos cabritos. Allá en mi tierra hay buenas unitas, la Pachamanca y la Huaypachaca. En tus riberas hay tristes recuerdos, cuerpos amigos sepultan tus aguas. De Matucana fuiste la tragedia, río malvado, río traicionero. ¡Vamos! ¡Picaflor de los Andes! ¡Picaflor de los Andes! Hoy, mañana y siempre en el corazón de todos nosotros. ¡Échale! Las guanchurinas y guarochiranas son buenas mozas, pero de mal genio. Su cuida en cabra sabe hacer ponerte, que son del chivo, sabe hacer comerte. ¡Ahora! ¡Échale! ¡Vamos, Perú! ¿Se cansaron? Esa palmita. Otro tema de recuerdo. Otro tema. Ustedes digan. ¿Ah? ¿Y a dónde está la familia Gil? Presente. Por supuesto, Alfredo Gil. Por supuesto, para todos mis amigos. Para todos mis compañeros artistas, el cordial saludo. Quiero cantar con todos, ¿ah? Negrita, ¿por qué? ¡Más fuerte! Negrita, ¿por qué no? Si haces cuando si haces estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte. Ahora, guaycho, chiquisimi guaycho. Mañana, no llores. Mañana, llorarás cuando me vaya, sangre viva y colorada. Llorarás cuando me vaya, sangre viva y colorada. Gracias. Gracias, familia Gil Artica. Gracias, público. A los amigos de Víctor Alberto que están presentes. Muchísimas gracias.
Mañana me voy a ir, pasando mañana voy a morir. Con ese te quedará. Mañana me voy a ir, pasado mañana voy a morir. Y con ese te quedará. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! ...14 de julio de 1975... la eterna partida del picaflor de los Andes. El Perú entero, y en especial el Perú andino, se detuvo en silencio. Porque su voz más grande, su símbolo más profundo, había partido. Ese día, el corazón del pueblo lloró. Lloró con saxos, con arpas y con violines. Calles, plazas y cerros fueron testigos del dolor colectivo en la capital de Lima camino al cementerio El Ángel. Entre mulizas, huainos y canciones del picaflor, el pueblo despidió con lágrimas y flores. Al artista, al amigo, al alma que supo transformar el dolor en canto y el canto en identidad. Con su voz hizo florecer al Perú profundo. Hizo que los humildes, los olvidados, alzaran su voz con orgullo y dijeran, aquí estamos, y también cantamos. Ese día, no solo se perdió una vida, se sembró una leyenda eterna. Un nombre que nunca morirá, Víctor Alberto Gil Malma, el inmortal. Picaflor de los Andes.